Hola mis hermanas, ¿cómo estamos? Damos la bienvenida a la reunión de Entre Amigas, Casa de Oración Querétaro. Sean todas bienvenidas a esta reunión, amigos, familiares, a las que ya son de casa. Qué gusto que se puedan seguir conectando a través de las redes sociales. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con alegría en todo nuestro ser. Dice su palabra que todo lo que respira, alabe al Señor. Así que en esta tarde vamos a decirle al Señor que nos dé ese corazón de alabanza, de adoración para Él. No solo de palabra, no solo porque tengamos que alabarle, sino porque en nuestro ser haya ese deseo de poder exaltarle, de poder cantarle a un Dios grande, que ese es nuestro Dios. Amén. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón.
eres nuestro auxilio, Señor. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestra fuerza, Señor, en el tiempo de angustia. Ahí en tu lugar, hermana, levántale tus manos y dile: mi Dios, a ti cantaremos. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de mi aflicción. Que haya gozo y alabanza aún en medio de mi tribulación. Porque tú eres nuestra fortaleza.
Aunque estemos en apuros, tú no nos dejas. Estamos confiados en tus promesas. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro. Vaso de barro soy. La excelencia del poder.
nuestro corazón, Señor. Tú eres bueno, Padre. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al que es digno de alabanza y de adoración. Amén. ¿Qué tal, mis hermanas? Las saludo con el gusto de siempre. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema precioso que es la oración de una madre que ora por sus hijos. Es un tema muy precioso y que con la ayuda del Señor, pues la vamos a dar. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanas? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra y rogamos, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu nos des a cada una la porción que necesitamos. Y también, Señor, que a través de este video, de esta lección, pueda llegar tu palabra a más mujeres y que sea de mucha bendición y de ayuda. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues mis hermanas, el tema de hoy, como ya dije, una madre que ora por sus hijos, es un tema precioso, mis hermanas, porque Dios en su palabra nos enseña que nuestros hijos son de mucha estima, de mucho valor, y que el Señor, ya que ellos son una herencia para nosotras, pues nosotras debemos de tomar muy en cuenta este consejo del Señor y llevarlos en oración, inclusive desde el vientre, ¿verdad? Y pues una de las prioridades que debe de estar en nosotras, pues es la salvación de nuestros hijos, la salvación de sus almas, porque pues estamos hablando de la eternidad, dónde van a pasar la eternidad, y Dios en su palabra nos enseña que debemos de ser mujeres de oración y de pedir al Señor por nuestros hijos. Allí en el libro de Génesis, hermanas, encontramos una lección muy bonita, muy importante, que nos da una enseñanza muy valiosa y que vamos a aprender de ella, mis hermanos, en una familia, ¿verdad? En la familia de Adán y Eva. Dice que en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. También quiero hacer notar esto, mis hermanas y amigas, que el Señor Dios hablaba directamente con voz audible a Adán, a Eva, a Abel, a Caín, y aquí lo vemos expresando a Dios, platicando con Caín. En el versículo 6, pero antes en el versículo 5 leímos que dice que pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y en el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Allí vemos que nuestro Dios hablaba directamente con Adán y Eva, con Caín y Abel, y ellos como familia recibieron instrucción, primeramente sus padres, y sus padres
a su vez enseñaron a sus hijos cómo debían de presentar la ofrenda a Jehová. Entonces estamos hablando acerca de la salvación de nuestros hijos, de la importancia de la herencia que Dios pone en nuestras manos, el enseñar, el instruir a nuestros hijos, también respaldarlos con la oración, pero también con la enseñanza. Van de la mano estas dos cosas. Y vemos que dice que pasando el tiempo, cuando ya llegaron a ser jóvenes y ellos ya habían sido instruidos, Abel presentó, dice, de lo mejor de las ovejas al Señor. Y Caín, él presentó del esfuerzo de sus manos, no como Dios les había instruido, sino que él decidió presentar una ofrenda que Dios no le había mandado. Entonces, a nosotros nos puede parecer que pudiéramos ofrecer al Señor de nuestra voluntad algo que Él no nos ha pedido y creer que estamos agradando a nuestro Dios, pero Dios se agrada cuando nosotros obedecemos su palabra como Él nos la pide, así quiere que hagamos. No quiere que le añadamos y que le quitemos, sino como Él lo dice expresamente, así hay que hacerlo. Entonces, pues cuando nosotros decidimos hacer otra cosa, pues ya nos estamos equivocando y no estamos agradando a nuestro Dios. Si nuestro Dios nos dice que oremos en todo tiempo, pues bueno, hay que orar en todo tiempo en nuestro corazón, ¿verdad? No que dejemos de hacer las actividades que tenemos y orar, ¿verdad? Sino que en el corazón estemos siempre clamando al Señor por nuestros hijos. Muy bien, mis hermanas. Hay muchos textos al respecto, pero pues no, por falta de tiempo no vamos a poder detenernos en todos. Pero también acerca de enseñar a nuestros hijos, es importante la instrucción, ¿verdad, mis hermanas? Y aquí vemos a unos padres y a una madre, hablando de Eva, hablando de nosotras las mujeres, que seguramente Eva instruyó a sus hijos y por eso vemos a Abel presentando esta ofrenda al Señor, la cual fue agradable. También hay más enseñanzas, les voy a dar los textos y ustedes los buscan, mis hermanas. Mateo 26, 14 al 16, Gálatas 5, 19 al 21 y Apocalipsis 21, 8. Allí nos habla acerca del corazón incrédulo, del corazón no arrepentido, del corazón que hace su voluntad y el corazón por ende no es obediente, es pues un retrato del hombre natural, del hombre sin Cristo. Es lo que vemos en la vida de Caín, un hombre natural, un hombre que no obedeció, sí comprendía, sí entendía, pero su corazón no estaba inclinado a Dios y por ende él trajo de su voluntad lo que él quiso ofrecer, pero a Dios no le agradó esa ofrenda, ese ofrecimiento, ese sacrificio. A Dios le agrada la obediencia y por eso la ofrenda de Abel fue agradable y fue aceptada. También vemos que el corazón de su hermano Caín pues se ensañó y mató a Abel. Y eso es muy triste, es muy penoso, es algo desaprobado por el Señor porque eso pasó en una familia, mis hermanos. Aun cuando oramos por ellos, aun cuando les instruimos, pueden pasar cosas terribles en nuestra familia. Y por eso la importancia de orar, de respaldar a nuestros hijos y de velar por ellos, de ser vigilantes de nuestros hijos, ¿verdad? Que estemos pendientes de ellos lo más posible, aunque no tenemos el control de todo, pero confiamos en nuestro Dios y nuestro Dios nos enseña
que nosotras estorbemos a nuestros hijos, que nosotras les instruyamos, que nosotras les aconsejemos, pero siempre en la instrucción va de la mano con la oración. Bueno, y si decimos que nuestros hijos ya son mayores, ¿qué debo hacer si mis hijos ya son mayores? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos. Vamos allá. Les invito a que vayamos al libro de los Hechos para ver qué nos dice el Señor al respecto cuando nuestros hijos son mayores. Miren, allí en el capítulo 16, los versículos 16, dice que aconteció, en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había mujeres, se entiende, pues amas de casa, ya señoras, ya con familia, reunidas en el lugar acostumbrado para orar, mis hermanas. Entonces nosotras también, ya sea en casa, ya sea en el templo, debe de haber un lugar para orar, un lugar de reunión, un lugar, ya sea que nos juntemos con otros hermanos, con otras mujeres, reunión de damas, y pues usar el tiempo para orar, mis hermanas, ¿verdad? En este caso, ellas estaban reunidas en un lugar acostumbrado. Y dice el apóstol Pablo, y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Habla de mujeres, mis hermanas. Entonces, es un bonito ejemplo a seguir acerca de la oración y acerca de reunirnos también nosotras. Ahorita por causa de la pandemia no podemos hacer eso, pero a través de esta línea, pues nos reunimos, mis hermanas, nos vemos a través de esta línea y podemos compartir acerca de lo que Dios tiene para nosotros a través de la oración. Y pues el Señor nos está aconsejando esto, ¿verdad? De que es importante la oración. ¿Por qué orar, mis hermanas? Porque miren, hay que perseverar en la oración, según Hechos. No lo vamos a leer todos los textos, pero dice en Hechos 1, 13 y 14, allí nos aconseja el Señor, hay que perseverar en la oración y ruego por nuestros hijos. En Efesios 6, 18, orando en todo tiempo y velando en ello por nuestros hijos. En 1 Tesalonicenses 3, 10, dice de noche y de día con gran insistencia. Y 1 Tesalonicenses 5, 17, nos aconseja el Señor orar sin cesar, que no nos cansemos, que no nos fatiguemos, mis hermanas, que seamos mujeres constantes, perseverantes en la oración y ruego por nuestros hijos, mis hermanas. Y por supuesto, pues que le vamos a hacer caso a nuestro Dios, porque esta recomendación de Dios para nosotras, esta orden, orad sin cesar, es una orden que debemos de seguir, que debemos obedecer por nuestros hijos. ¿Y qué si nuestros hijos son pequeños, mis hermanas? Pues también el Señor nos da consejo en su palabra. Vemos allí en el libro de Deuteronomio, vamos allá y vamos a ver qué Dios nos dice acerca de esto. En Deuteronomio 6, aquí está hablando Moisés a su pueblo y dice el versículo 4, oye Israel. Y si cambiamos a Israel por mi nombre, ponle tu nombre aquí a este texto y dice, oye Israel, ponle tu nombre, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción de la palabra del Señor aquí nos está recomendando que debe de ser una instrucción continua. La instrucción, la enseñanza, la capacitación de la palabra del Señor para nuestros hijos, respaldada con la oración, mis hermanas, es de continuo, de todos los días, ¿verdad? Porque al Señor le interesa que nuestros hijos le amen a Él de todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, mis hermanas. Y si lo hacemos aún desde que están en nuestro vientre, cuando nacen, son bebés, comienzan a caminar, son niños, llegan a ser adolescentes y como vimos a Abel y a Caín ya jóvenes, andando el tiempo, bueno, ellos van a tomar su decisión, mis hermanas, pero detrás de ese tiempo, detrás de esos años, está usted y yo, todos estos años haciendo lo que el Señor nos ha pedido, ¿verdad, mis hermanas? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esa es la instrucción que el Señor nos da a nosotras como madres para instruir a nuestros hijos, pero también orando por ellos. Porque miren, mis hermanas, allí en Lucas 11:1, el Señor, uno de sus discípulos allí le dice: Señor, enséñanos a orar. Antes de orar le dijo: enséñanos. Y el Señor Jesús les enseñó cómo debieran orar. Entonces, de allí que, mis hermanas, la importancia de la instrucción a nuestros hijos, pero también la oración que les respalde en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Muy bien, mis hermanas. Ya leímos Deuteronomio, pero también hay otros muchos textos que no podemos tocar por falta de tiempo, pero también se los menciono. En Proverbios 22:6, el Señor manda instruir a nuestros hijos con su palabra. En 2 Timoteo 3:15, proporcionarles conocimiento de la palabra de Dios. Y Proverbios 3 también nos habla de que debemos instruir a nuestros hijos de cómo amar al Señor desde pequeños y obedecer sus reglas de conducta, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y en Lucas 11:1 lo acabamos de decir, que uno de sus discípulos le dijo al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Nosotras debemos de enseñar a nuestros hijos también a orar, a buscar al Señor y tener una relación con Él desde pequeños, porque el Señor dice: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque también los niños en esa etapa, pues es una etapa inocente y donde ellos aman al Señor con todo su corazón si nosotros les instruimos como, mis hermanas. Muy bien. Dice aquí también nuestra lección: y si mis hijos son adolescentes. El Señor también tiene palabra para nuestros hijos adolescentes, mis hermanas. Y bueno, debemos de pensar en que si instruimos a nuestros hijos desde pequeños con el consejo de la palabra de Dios y fuimos vigilantes en la instrucción, pues ha llegado el tiempo en que nuestros hijos tomarán decisiones por sí mismos, decisiones propias, recordando siempre que lo más constante que pudimos, estuvimos allí presentes, instruyéndoles, dándoles la palabra del Señor. Y allí en el libro de Eclesiastés, hermanas, Dios dice en su palabra que el adolescente se alegre y que experimente lo bueno y lo disfrute,
pero da una advertencia también cuando nuestros hijos deciden hacer o equivocarse deliberadamente, no acatando la palabra del Señor. Algo así como Caín, ¿verdad? Que él planeó y llevó a su hermano a un lugar y allá le mató, ¿verdad? Entonces, y eran hermanos de sangre. Y eso es algo terrible, algo muy, muy triste, y que pasan cosas como esta en nuestra propia familia, ¿verdad? Y pues el Señor no, no esconde de su palabra lo que es el corazón engañoso y perverso, dice nuestro Dios en el libro de Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que conozco las intenciones, los pensamientos del corazón, ¿verdad, mis hermanas? Entonces debemos estar alertas, vigilantes de nuestros hijos. Y aquí en Eclesiastés, lo vamos a leer, mis hermanas, Eclesiastés 11. Eclesiastés 11:9 dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que pues se oye la palabra del Señor como una advertencia directamente hacia el joven, directamente hacia el adolescente. Quita pues de tu corazón el enojo. Y se ensañó Caín contra su hermano Abel, se enojó Caín contra su hermano Abel y le mató, hermanas. Entonces el Señor dice: quita de tu corazón el enojo, la ira que te lleva a pecar, a hacer cosas que después se pueden arrepentir nuestros hijos, y aparta tu carne, dice, tu carne, y aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces nosotras debemos instruir a nuestro adolescente y a nuestros jóvenes que están en casa con la palabra del Señor, que esto es una verdad en nuestra vida cuando pues el Espíritu Santo no nos gobierna, ¿verdad? Y dice Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Llegue los días de la vejez y te quedes pensando, joven, ¿qué hice en mi juventud? ¿Qué hice en mi adolescencia? ¿Lo eché a perder? Por eso Dios a tiempo nos dice, mis hermanas, que la instrucción para nuestros hijos debe de ser desde su niñez, para que cuando ellos tomen decisiones y que tal vez sí se equivoquen, pero si ellos tienen a Cristo Jesús en su corazón como Abel, por supuesto que el Señor les va a guiar, y pues ya va a ser una relación personal con Dios. Pero siempre tendrán de respaldo nuestras oraciones por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, y aunque ya no estén en casa, pues de todos modos siguen ellos necesitando de nosotras. Muy bien, mis hermanas. Entonces Dios, aquí en este pasaje de Eclesiastés, Dios dice en su palabra que el adolescente se alegre y que experimente lo bueno y lo disfrute, pero que también puede tomar decisiones equivocadas, pero ahí da una advertencia seria, ¿verdad? En esa libertad, que el adolescente tiene que elegir la santidad que la lleve al Señor, o también puede elegir contaminarse por el pecado, pero que sobre esto también Dios le va a juzgar. Y vemos otra cita también en Eclesiastés 12:1, y vemos ahora un hermoso ejemplo de un joven, de Daniel. Hermanas, ustedes conocen esta historia en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 1,
Daniel capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice allí, mis hermanas, acerca de estos 4 jóvenes. Dice que el rey Nabucodonosor estaba buscando allí en Babilonia a muchachos con estas características. Fíjense ustedes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Mis hermanas, ¿qué tal? ¿Qué tal que nuestros hijos cristianos, fíjense, allí estaban estos jóvenes junto con Daniel, de esclavos en Babilonia, pero el Señor, la gracia de Dios estaba con ellos, y ahora sí que como dice el Señor, por sus frutos eran conocidos, y ellos fueron los elegidos, mis hermanas. Y miren, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa palabra, qué importante para nuestros jóvenes, ¿verdad? Cuando ellos en su juventud decidan no contaminarse con las cosas de este mundo, amar más a nuestro Dios de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que les va a llevar a la santidad, y que la gracia de Dios va a estar con ellos, y que seguramente, sin lugar a dudas, así como estuvo con Daniel y sus amigos allí en Babilonia, lo va a estar con nuestros hijos también a la hora cuando ellos ya tomen por ejemplo, una lección de trabajo, ¿verdad? Nuestros hijos van a tener esas características que aquel lugar necesita para que nuestros hijos allí puedan apoyar. Qué hermoso, mis hermanas, cuando crecemos, cuando maduramos en los caminos de nuestro Dios. Qué hermoso. Y bueno, estos 4 muchachos de buen testimonio, pues quién no, ¿verdad, mis hermanas? Allí el rey los escogió para una labor muy, muy especial. Dice aquí el diccionario Oxford que el entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, capacidad de pensar y obrar con buen juicio. ¿Ustedes creen que Caín obró con estas características? Pues no, mis hermanas. Ahí que tenemos un claro ejemplo de un joven, pues que no pensó bien, no fue sabio, se dejó llevar por la ira, y por supuesto que la gracia de Dios allí no estaba con él. Sin embargo, vemos a estos 4 jóvenes que se nota, mis hermanas, que amaban muchísimo al Señor, e inclusive estuvieron dispuestos a morir por el Señor Jesucristo en determinado momento en que se les fue probada su fe. Qué hermoso, mis hermanas, que el Señor nos ayude a instruir a nuestros hijos y al respaldarlos en oración. También ustedes van a encontrar allí un caso terrible en la familia del rey David, de Amnón y Tamar. Ustedes conocen esta historia, una violación de un medio hermano con su media hermana, la forzó y la violó. Eso sucede en la familia. El rey David no se dio cuenta, y bueno, una situación muy grave, muy difícil, terrible, mis hermanas, terrible. Por eso el Señor nos manda a ser vigilantes de nuestra familia, lo más que podamos estar con nuestros hijos y enseñarles la palabra del Señor. Y que, por supuesto, que el Señor es juez justo, y cuando algún miembro de la familia, así como Caín y así como Amnón, hagan algo en contra de la propia familia, por supuesto, como dice el Señor allí en Eclesiastés, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El Señor nos advierte, mis hermanas. Así que también, mis hermanas, vemos allí otros casos acerca de lo que significa la oración
lo importante de ella en nuestras vidas, mis hermanas, como mujeres. Por ejemplo, si tú estás casada y eres una mujer que hasta ahorita el Señor no te ha bendecido en esta parte de tener hijos, pues no te desanimes tampoco, porque el Señor es bueno, mi hermana, mi amiga. El Señor es bueno, y en la palabra de Dios encontramos también algunos ejemplos. Por ejemplo, yo sé que tú te acuerdas del caso de Ana, que ella era estéril, y lo vemos en el libro de Samuel, en el capítulo 1, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, donde nos menciona que Ana estaba orando con amargura de corazón y lloraba abundantemente en el templo. Le pedía al Señor por un hijo, ¿verdad? Y ella le prometió al Señor que si le daba un hijo, lo iba a consagrar para él. Y fue una promesa que ella cumplió. Entonces, mis hermanas, no importa que tú no tengas hijos hasta ahora, recuerda que nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. ¿Hay para Él alguna cosa imposible? Él mismo lo dice. Claro que no, mis hermanas. Así que Dios, si por el momento tú no tienes hijos, no te preocupes, descansa en el Señor. Pídele que el Señor te conceda tener hijos. Y si es la voluntad del Señor, mi hermana, Él te lo va a conceder como lo hizo con Ana. Y además, mi hermana, el Señor no quiere que estés triste, porque dice la palabra de Dios allí en este pasaje que Ana comió y no estuvo más triste. Así que comer significa, mi hermana, que te alimentes con la palabra del Señor, te fortalezcas y te goces también, y que le dejes esa carga al Señor y permitas que el Señor en su tiempo Él haga su voluntad. También vemos otro caso que fue Sara. Sara también era estéril, y mira que el Señor le concedió un hijo a sus 90 años. ¿Qué significa esto, mi hermana? Que el Señor tiene su tiempo. Mientras llega ese tiempo, tú no te preocupes, tú ora, tú gózate y aliméntate con la palabra de Dios y espera en Él, y Él hará. Y si el Señor no te concediere hijos, no te amargues, mi hermana, no te amargues, porque el Señor tiene un plan especial para ti. Tú confía en Él y gózate en el Señor. Y también el caso de Raquel, ¿tú lo recuerdas? Raquel, esposa de Jacob, y también era estéril, pero el Señor nos dice en su palabra, allá en Génesis 18, que ella no podía tener hijos, y que el Señor, después de algunos años, se acordó de ella, y el Señor le concedió 2 hijos, a José y a Benjamín. Pero también tardó algunos años. ¿Sabes por qué, mi hermana? ¿Por qué pasan los años y el Señor no responde? Porque el Señor tiene su tiempo en cada momento en que deben de nacer nuestros hijos. Si nos casamos y también tardamos para tener el primer hijo, Dios sabe por qué. Porque Dios en su soberanía tiene su tiempo ya planeado para nuestros hijos. Entonces no nos debemos de amargar por ello, y seguir orando, deleitándonos con el Señor, madurando en su palabra y gozándonos, mis hermanas. El Señor quiere que seamos en todo tiempo, en el caso que sea, mujeres de oración. Y si tenemos hijos pequeños, instruirlos con su palabra. Y si son adolescentes, recordarles que el Señor también está vigilante de ellos. Y de los jóvenes, así como lo fue con Caín y Abel, Dios está al pendiente, mis hermanas, también, y esto lo deben de saber nuestros hijos. Pues, mi hermana, esto es lo que hoy el Señor tiene para nosotras. Quedémonos con esta palabra que es muy hermosa, muy importante,
y sigamos adelante, que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia para seguir adelante, mis hermanas, animándonos con su palabra a ser mujeres de oración, mujeres piadosas, mujeres obedientes y mujeres de ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Los que ya tengamos nietos, pues debemos apoyar a nuestras nueritas, cómo educar a nuestros nietecitos con la palabra del Señor, cómo instruirlos con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanas, y que la paz de Dios esté con todas ustedes. Nos vemos en la próxima.